todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de Pediatras Expertos APLB. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles y acompañar al doctor Juan Rivera Medina, pediatra nutriólogo, magíster en nutrición, con muy amplia experiencia. Él es médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño y past president de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, y maestro de muchas generaciones de gastroenterólogos pediatras. Sin más preámbulo, le doy pase al doctor y a continuación pasaremos a desarrollar el caso. Buenas noches, estimados colegas. Muchas gracias Dianita Angulo doctor Angulo, por la presentación. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico, como siempre, de un lactante que tiene diarrea crónica con varios ingresos, con múltiples ingresos, y la pregunta que nos vamos a hacer y que ustedes nos van a ayudar a resolver este problema es: ¿puede o no ser una alergia a la proteína de leche de vaca? El caso clínico es el siguiente, ¿no? Luis tiene 5 meses de edad e ingresa por emergencia por cuadro de deshidratación severa, cianosis perioral y acidosis metabólica. O sea, ingresa muy comprometido. Reportaba historia de diarrea desde hace más o menos 2 meses, intercalado por episodios de calma. Y al final, y al igual que otros episodios, se acompañaba de vómitos frecuentes. Esto es la causa de ingreso, ¿no? ¿Qué tenemos de antecedentes de importancia que son partes en pediatría? Recordemos que la enfermedad no nace muchas veces con la clínica evidente a través de los padres, sino desde hace mucho tiempo, incluso antes de que el niño nazca, ¿no? Este es un niño nacido por parto por cesárea electiva, primera gestación, con un peso a nacer de 300, un buen agar. La madre reportaba que lo lactó después de 24 horas, o sea, un periodo de no lactancia materna, recibiendo inicialmente fórmula láctea. Se fueron en forma conjunta, alta conjunta, y no tenía ninguna otra manifestación de alarma. Según la madre, los cuadros eran a repetición, había recibido antibióticos, probióticos y antieméticos en varias oportunidades. No mostraba, sin embargo, a pesar de todo ello, no mostraba desviación negativa de la curva ponderestatural. El niño tomaba lactancia materna y la madre ya evitaba lácteos. Ya le habían indicado, por lo tanto, de que no consumiera lácteos. Como mencionábamos hace un momento, ha presentado varios cuadros de diarrea y vómitos, en promedio 2 a 3 episodios en los últimos 2 meses. El primer cuadro fue atendido en lugar de procedencia y fue catalogado como sepsis, permaneciendo hospitalizado por 1 semana. Registra cuadros muy similares en 2 hospitalizaciones previas. O sea, han sido cuadros severos que han motivado que se quede internado. En la emergencia, en esta oportunidad, lo describen a paciente deshidratado severo. Al examen de la emergencia, inicialmente estaba polimneico, signos evidentes de deshidratación que todos ustedes conocen, o sea, los ojos hundidos, taquicárdico, con trastorno sensorio, ¿no? El llenado capilar lento, el abdomen estaba levemente distendido. No mostraba ictericia. Necesitó hidratación rápida porque lucía muy deshidratado, prácticamente chocado, y oxigenoterapia por lo que era evidente, ¿no? Estaba, el niño, recuerden cómo ingresa, decía que había una cianosis perioral. La recuperación fue muy buena, pero por persistencia de las deposiciones líquidas que eran sin moco y sin sangre, y principalmente vómitos, se decide hospitalización. Por la severidad del cuadro y por algunos exámenes de apoyo al diagnóstico, deciden iniciar antibioterapia en forma parenteral, ¿no? Seguía presentando 5 a 8 cámaras al día, líquidas y sin moco. Por la persistencia principalmente, no solamente de la diarrea, sino de los vómitos, y por lo tanto la aceptación o la tolerancia oral era muy pobre, se mantiene la hidratación endovenosa. Las deposiciones siguen líquidas, pero habían ya disminuido en número, 2 a 4 al día. Empezó a tolerar la vía oral, la leche materna inicialmente, que se fue incrementando progresivamente, ¿no? ¿Qué antecedentes tenemos de importancia? La madre no tenía o negaba antecedentes de alergia y también de enfermedades reumatológicas, o sea, de enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico.
El padre sí tenía como antecedente urticaria, que no había identificado cuál había sido el disparador. Los padres no eran consanguíneos, era primer hijo, ¿no? La evolución inicial se mantiene en observación, no mostró alza térmica, la temperatura la controlaba muy bien, ni así hipotermia ni hipertermia, pero sí se observó dermatitis seborreica. No habían otros hallazgos patológicos al examen. ¿Qué tenemos luego? Se continuó con la lactancia materna, no mostró incremento de la frecuencia de las deposiciones, seguían siendo líquidas de 2 a 4 por día. Persistía nauseoso, disminuyeron los vómitos, solo uno escaso y de contenido lácteo, ¿no? Sin embargo, ya estando hospitalizado por las razones descritas, al tercer día, además de lactancia materna, se decide complementar con fórmula extensamente realizada por los planteamientos y por la historia que traía, porque la madre se ausenta, tenía que hacer unos trámites, recordemos que es un paciente que era derivado, o sea, no era muy cercano al hospital. Y al mediodía, cuando la madre se había ausentado, el niño presenta vómitos incoercibles de aspecto lácteo y salival, ¿no? Le reaparece la diarrea y no había fiebre. En ese momento, en pocos minutos prácticamente, el niño se deshidrata, había una deshidratación evidente, e incluso se corrobora que estaba presentando una acidosis metabólica. O sea, las pérdidas eran demasiado, ¿no? Se prueba rehidratación oral y por la severidad e intolerancia oral se indica rehidratación parenteral. Incluso los vómitos eran tan severos que tuvo que usarse un antiemético, ¿no? El ondansetron. Doctor Rivera, Entonces, sí, me permite la interrupción. sí, Tengo doctora. unas preguntas respecto a la historia clínica. Se menciona que la mami evitaba los lácteos. ¿Se pudo ampliar en la historia al respecto? ¿Significaba que los consumía de todas maneras en poca cantidad o estaba haciendo una dieta sin lácteos? No. La madre tenía la indicación de no consumir lácteos y la madre mencionaba que no consumía lácteos. Sin embargo, cuando cuando se amplió la historia, sí consumía productos que tenían algún contenido lácteo. Se consumía, por ejemplo, pastelería. Es muy difícil que la pastelería no tenga crema de leche o no tenga suero, igual que otros productos que permiten que el postre sea un poco más voluminoso, ¿no? Como la levadura, ¿no? Y muchos otros. Es como decir la mamá, la mamá a veces en la época de Navidad dice, no he consumido leche, ni siquiera chocolate, pero se comió el panetón, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno revisa la historia de este paciente, había consumido no voluntariamente, por eso en la historia dice, evitaba los lácteos, pero consumía esporádicamente algún lácteo que no había tomado relación con los cuadros, pero la madre mencionaba que no se había percatado de eso, que desconocía de eso, ¿no? Es muy importante a la hora que uno ve un paciente con sospecha alergia a la proteína en leche de vaca, tener en cuenta ello, ¿no? Gracias, doctora, por la pregunta. Doctor, y respecto a si se pudo de repente en la historia puntualizar si la mamá asociaba estos eventos de diarrea con algo específico o no notó ninguna asociación, ¿no? Como que hacía la diarrea y no... No notó, por lo menos por anamnesis la madre no notó porque ella decía que no estaba consumiendo nada que fuera diferente a lo que le habían prohibido. Consumía el resto de alimentos, consumía todo prácticamente, no consumía lácteos evidentes, o sea, no consumía leche, no consumía queso, no consumía mantequilla, lo que era evidente, ¿no? Pero sí consumía pastelería, consumía algún producto que potencialmente o a la hora de la preparación puede haber una contaminación, lo que se llama entre comillas contaminación cruzada, ¿no? Gracias, doctor. Para recordarles que si tienen alguna pregunta respecto al caso clínico, pueden escribirlas en la barra inferior que les aparece en la pantalla y con gusto se las responderemos. Podemos continuar, doctor. Muy bien, gracias, doctora. Entonces, aquí vienen unas preguntas. Ahí estamos, cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Qué diagnósticos plantearíamos? Imagínense que ustedes son los que tienen a cargo a este niño
¿Qué pruebas de laboratorio pedirían y cómo manejaríamos el caso? Entonces tenemos aquí para responder algunas preguntas, ¿no? Este niño al ingreso tenía 14 gramos por ciento de hemoglobina. Cuando estuvo bien hidratado y en la emergencia llegó a tener 11.5. Y en el episodio intercurrente al tercer día, al que mencionábamos, llegó a tener 13.8. O sea, estaba concentrando, estaba deshidratado, tanto clínica como laboratorialmente, ¿no? Tenía una leucocitosis, leucocitos más de 20,000 al ingreso y 18,000 en la intercurrencia, ambos con leve desviación izquierda. Explica probablemente la razón por la cual venía de hospitalizaciones previas y había recibido antibióticos y en esta oportunidad también venía con cobertura antimicrobiana. Entonces se le hace una PCR ya y tenía 0.6, que es borderline, ¿no? 0.5, 0.6 para la mayoría de lactantes es el límite superior. Otras pruebas tomadas, cultivos negativos, tanto de heces como de orina, el copro funcional mostraba leucocitos 20 a 30 por campo, sustancias reductoras 2 cruces, pero recuerden lo que estaba consumiendo, Sudan 3 una cruz y pH 7. No se encontró nada patológico en ecografía abdominal, ya se imaginan por qué se pidió la ecografía abdominal. La placa de tórax, no sé si habrán alguna pregunta, normal, y el AGA sí definitivamente mostraba una acidosis metabólica. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos, doctor, acá una pregunta. El doctor Víctor Andrés Sánchez Reina nos está preguntando ¿cuál es la utilidad de EDN en heces? ¿Y es útil cuándo pedir? Muy bien. En realidad, no existe ninguna prueba específica para una alergia alimentaria, ¿no? Recordemos que la mayoría de las alergias, cuando no afectan en cualquier crisis o en general más de un órgano, es probable por clínica que no sean mediadas por IgE. Y ninguna prueba, ninguna alergia que del grupo de no mediadas por IgE necesitamos pruebas. En este caso, específicamente, cualquiera de los reactantes o derivados de eosinófilos tampoco son muy útiles. Estos derivados de eosinófilos pueden incluso estar elevados hasta en una diarrea de tipo infecciosa. Pueden estar elevados en cualquier alteración inflamatoria del intestino, infecciosa o no infecciosa. Y ahora estamos hablando incluso de enfermedad inflamatoria intestinal inespecífica en niños muy pequeños, ¿no?, que hacen debut de este tipo, ¿no? Y también pueden tener un EDN alto, ¿no?, sin que signifique que tenga una alergia. Saludos, doctor Sánchez, de Trujillo, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta. No tenemos más preguntas aún, así que anímense. No hace ninguna pregunta en relación por qué tantos exámenes. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una revisión de los diagnósticos iniciales. Ahí tenemos al niño prácticamente deshidratado, eutrófico, pero que se estaba colapsando. Tenía todos los signos para pensar que se estaba chocando. Tenía leucocitosis, una PCR alta. Cualquiera, yo creo que de nosotros en una emergencia dice esto es un cuadro infeccioso probablemente, ¿no? Los diagnósticos planteados y por las cuales viene, recuerden que esta es la tercera hospitalización. Por eso me atreví a poner las hospitalizaciones que traía también los diagnósticos, más el diagnóstico que se le puso en el hospital. Diarrea crónica versus diarrea persistente, que podemos conversar de qué se trata cada uno. Segundo diagnóstico que también se planteó y tenía asideros porque tenía tratamiento en los últimos 2 meses con antibióticos amplios, diarrea inducida por antibióticos. Tercero, sepsis de punto de partida digestivo, el niño estaba distendido, ¿no? Y lo cuarto, que no merita ninguna interrogante porque era evidente, era deshidratación severa, ¿no? Cuando hablamos del primer diagnóstico, diarrea persistente o diarrea crónica, ¿no? Acá
vamos a hablar un poquito de lo que es la evolución, ¿no?, de este niño antes de hablar de desmenuzar cada uno de los diagnósticos que trae. Recordemos que las deposiciones persistieron líquidas y conversando con la mamá tenía muchos episodios de deposiciones líquidas, pero disminuyeron igual que que había pasado en los episodios anteriores en frecuencia y volumen, en el último episodio, ¿no? Cuando se conversa con los hospitales de referencia, donde había sido evaluado, también por deshidratación severa, sepsis de origen digestivo, nos dijeron que las radiografías y la ecografía abdominales tomadas también allá eran normales, ¿no? Solamente llamaba la atención en una de las placas que había aire en asas delgadas. Cuando uno ve aire en asas delgadas, sí se nos ponen los pelos de punta, pero en algún grupo etario. Recordemos la edad de este niño. Y lo otro por la cual se había perdido, porque el niño tenía diarrea, pero llegaba a vomitar y en algunas oportunidades en la historia que traía antigua, algunos vómitos llegaban a ser hasta biliosos, ¿no? Sin embargo, no habían signos de obstrucción intestinal, ¿no?, que recordemos eran pues niveles, generalmente niveles en escalera, ¿no? No había ninguno de ellos. Tampoco en ecografía mostraba ningún signo para pensar en otras de las posibilidades diagnósticas que puede dar dolor, diarrea muchas veces y vómitos, que es la invaginación, ¿no? O sea, todas estas cosas habían sido descartadas. Doctor Rivera, vemos que en las hospitalizaciones previas que había tenido, de donde el paciente es referido, en varias oportunidades lo catalogan como una sepsis a foco abdominal. ¿En alguno de los episodios el pequeño había hecho fiebre o fueron básicamente por los otros criterios que lo catalogaron así? Sí, lo llamativo era de que en uno de los episodios la madre mencionó de que había hecho fiebre, pero no se logra objetivar cuando llega al hospital. O sea, en la evolución mientras se hospitalizaba, no hubo fiebre y la recuperación del estado de hidratación fue inmediata, ¿no? Se tuvo que mantener la antibioterapia en 5 o 7 días y sale de alta. ¿Continúo, doctora? Continuamos, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a desglosar cada uno de los diagnósticos con la cual venía este niño, ¿no? Diarrea crónica o diarrea persistente, que no son iguales desde el punto de vista clínico y epidemiológico, que hay alguna diferencia, pero que muchas veces el enfoque diagnóstico puede ser muy similar. Luis llega muy comprometido y en pocas horas se descompensa, o sea, se llega a chocar. Tiene parámetros antropométricos que no muestran descenso, lo cual me aleja probablemente severidad de este tipo de diarrea, ¿no? Habían periodos libres de diarrea y vómitos. Por otra parte, los cultivos eran negativos, lo cual me aleja de diarrea persistente. Siempre que uno habla de diarrea persistente, tiene que haber un origen infeccioso. En las crónicas no hay origen infeccioso. Los exámenes que en forma grosera pueden arrojar signos de malabsorción, como es un Sudan 3, una esteatorrea, ¿no? Gran cantidad de respuesta inflamatoria en el intestino, leucocitos muy elevados, sustancias reductoras con y sin hidrólisis muy positivas, todos ellos no eran consistentes. Eran negativos o eran levemente elevados, como en el caso actual, ¿no? El crecimiento en parámetros no aceptables. Había un descenso leve asociado al cuadro agudo y luego el paciente llegaba otra vez a su curva de peso adecuado. Lo cual, por lo menos en forma indirecta, me hace pensar de que el componente malabsortivo no existía, ¿verdad? Diarrea inducida por antibióticos, ¿no? Doctor, ¿Alguna pregunta? de repente, antes de pasar a la siguiente posibilidad diagnóstica, ¿existe, por ejemplo, el pediatra que debería considerar respecto a diarrea crónica y a diarrea persistente? ¿Solamente el tiempo de evolución o también es muy importante la etiología, como lo mencionó en este Sí. caso? Diarrea persistente se llama así desde el punto de vista conceptual a toda diarrea que dura más de 2 semanas, que no necesariamente es una diarrea continua, porque a veces la mamá dice, doctor, a veces no tiene diarrea, pero cuando le preguntamos cuántos días no tiene diarrea, bueno, 2 días no tiene diarrea y después aparece la diarrea.
en realidad no deja recuperarse y son parte del mismo cuadro, ¿no? Generalmente. Lo importante es que la diarrea persistente son de inicio agudo y tienen un fondo infeccioso. O sea, el inicio es infeccioso. Las diarreas crónicas no tienen un inicio infeccioso generalmente. Están más asociadas a trastornos iniciales sin fondo infeccioso tanto de la estructura y de la función del intestino. Ejemplo de diarrea persistente, volviendo a persistente, sería una yardiasis, por ejemplo. Una parasitosis, ¿no? Tipo yardia, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos, Cryptosporidium, por decirle, ¿no? Blastocitis hominis. Y de diarrea crónica, ejemplos de diarrea crónica sería una enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal, una fibrosis quística, que puede tener hasta episodios a veces de estreñimiento y de diarrea, pero que digamos, el fondo es una alteración funcional y estructural, ¿no? Esa es la diferencia que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, preguntar cómo inició, cuánto tiempo tiene. Generalmente uno habla de diarrea crónica cuando dura más de un mes y diarrea persistente más de 2 semanas. Alguien me dirá, pero doctor, ¿qué tal si tengo 29 días o 30 días? Entonces ahí viene la siguiente pregunta, ¿cómo inició? ¿Hubo un componente infeccioso o no? En las diarreas crónicas muchas veces hay el componente también de antecedente familiar, ¿no? Alguien en la familia tuvo una enfermedad celíaca, por decirlo, que no es muy frecuente en nuestro medio, pero que sí hay casos, ¿no? Y muy Muy importante bien. esa reflexión, ¿no? Porque a veces quedamos básicamente en el tiempo, pero no nos acordamos de que si bien el enfoque diagnóstico puede ser parecido, las posibilidades diagnósticas cambian por completo. Así es. Y el manejo va a cambiar. Así es. Diarrea inducida por antibióticos, ¿no? Sí, existe, como dice aquí la gráfica, el antecedente de haber usado antibióticos, ¿no? Sin embargo, todos los cultivos, tanto para aeróbicos como anaeróbicos, ¿no? El dosaje de toxinas de clostridioides, que ha cambiado ya el nombre, todos sabemos, ¿no? Difícil, ya no es Clostridium difícil, sino Clostridioides difícil, fue negativo, ¿no? Sepsis. Sí, definitivamente, el paciente venía con una descompensación severa, ¿no? Tenía desviación izquierda, tenía una PCR en alguna oportunidad alta. Sin embargo, no había un cuadro infeccioso aparentemente previo, o sea, el paciente no tenía fiebre, no se había descompensado, fue muy brusco. Y lo otro que llama la atención es que la recuperación fue pronta y en horas del uso de antibiótico. ¿Qué cuadro séptico se recupera en menos de 48 horas de uso de antibiótico? Si yo tengo un paciente que se recupera de una sepsis con 24 horas de antibiótico, ya empiezo a dudar de que sea una sepsis, ¿verdad? Recordando cuál es la evolución de los cuadros infecciosos, bacterianos, infecciosos de cualquier tipo, ¿no? Igual, cuando ya el paciente lograba hidratarse, el niño era otro, ¿no? Y lo tercero que no era cuestionable era deshidratación severa. Las pérdidas, tanto por diarrea, pero principalmente por vómitos, eran tremendas, ¿no? Y no habían antecedentes familiares de alguien más en familia que tuviera algo similar. O sea, que tuviera vómitos a repetición, que tuviera un síndrome muy similar, o niños digamos, con algún parentesco que tuvieran cuadros similares para descartar problemas de tipo metabólico, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta de parte del auditorio? Bien, no, doctor, podemos continuar. Continuamos. Continuamos con el caso clínico otra vez, después de haber revisado y descartado las posibilidades de ingreso de este niño. Al tercer día, en forma brusca, presenta diarrea y vómitos de difícil manejo. O sea, el paciente otra vez hace diarrea estando calmo y los vómitos continuos, ¿no? En esta vez fue necesario el uso del ondansetron, hidratación parenteral, con lo que el paciente mejora, ¿no? Lo que sí había existido, y ese es un antecedente muy importante, el antecedente de salida de la madre. La madre, recordemos que salió porque tenía que hacer algunos trámites, lo cual es muy usual
cuando el paciente viene de un hospital o de provincia, ¿no? Y había la administración casual de una toma de fórmula láctea estándar. La indicación era fórmula extensamente hidrolizada. Pero es muy fácil a veces cambiar cuando existe principalmente, a veces no es ni siquiera el personal de salud, sino con esto, lo cual es muy bueno, no estoy criticando las madres acompañantes, la misma mamá, cuando la mamá vecina se va, se acomide, estamos hablando de la época pre-COVID, de darle la leche y le da una leche la que encuentra, le da al bebé, ¿no? No tiene digamos, las precauciones que tiene el personal de salud y pasó una cosa muy similar, ¿no? Entonces, aquí sí había un disparador. Claro, ahí, doctor, sí se llegó a verificar entonces, porque sí llama la atención de que la indicación era fórmula extensamente hidrolizada Sí. y presenta ese evento, ¿no? Entonces se llegó a verificar que hubo una pequeña confusión, digamos, y llegó a recibir fórmula láctea estándar, ¿no? Así es, ¿no? Y el niño en pocas horas, porque la madre sale en la mañana, hablemos al mediodía, unas 3, 4 horas, hace un cuadro muy severo, ¿no? Que trajo, que revolucionó el servicio porque el paciente se estaba chocando. Hacía recordar la época del vibrio en cólera, ¿no? Que los pacientes se chocaban en el pasillo. Sí. Llama la atención la forma tan rápida que se descompensa este niño, ¿no? Porque Así es. aparentemente está evolucionando de manera muy estable. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas en la barra inferior de donde ven las diapositivas, las ingresan y estamos atentos para responderlas. Podemos continuar, doctor. Muy bien. ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿No? Revisemos los antecedentes. Recordemos que la mejor herramienta, como dice en la parte inferior, la mejor herramienta diagnóstica es la clínica. La clínica es lo que manda. Los exámenes de laboratorio, llámese hemograma, lo que sea, son de apoyo. Siempre en pediatría, la clínica es lo más importante, ¿no? Tenemos como antecedentes diarrea asociada a vómitos frecuentes. O sea, el niño perdía por heces y por vómitos. Deshidratación severa, que lo lleva a deshidratación severa, ¿no? Y lo que usted mencionó, doctora Angulo, cuadro en esta última, evidente porque estaba en el hospital, presentación muy aguda y muy severa, ¿no? Como decimos criollamente, en nuestras narices se deshidrataba el paciente. Doctor, Una posibilidad, ¿sí, doctora? que le interrumpa. En la anamnesis y en la historia clínica se menciona que el paciente siempre mantuvo una curva ponderal adecuada, ¿no? Entonces, me parece ese dato importante porque muchas veces se piensa que, bueno, la curva ponderal está bien y no pasa nada. Entonces, ¿cuál sería el signo de alarma en este paciente para sospechar en alguna patología de fondo, ¿no? Claro. E incluso en el enfoque, por tratarse de un cuadro que ustedes saben, evidentemente es una alergia, hay alergias que sí dan cuadro, tipo de alergias que lo vamos a ver luego, que sí pueden dar cuadro de compromiso malabsortivo. Pero en este caso se descarta la posibilidad de malabsorción. Un signo de alarma sería que el paciente, per se, por la enfermedad misma, empiece a tener pues pérdida de peso o hasta puede llevar en casos extremos a edema. El otro gran problema es que muchas veces este episodio de deshidratación lleva a que nosotros los médicos tomemos conducta como la hidratación endovenosa y el NPO prolongado. Felizmente, y aprovechando el estrado virtual, ya pasó la historia el dejar al niño que se deshidrata en NPO. Pero todavía de vez en cuando uno llega a ver casos que sí han sido manejados como tal. El niño se queda con endovenoso todas las 24 horas, cuando en realidad debe quedarse con endovenoso o con hidratación apenas 4 o 6 horas y empezar inmediatamente a manejarse por alimentación oral, ¿no? O sea, con leche materna o, si se trata de un niño mayorcito, con su dieta, ¿no? Probablemente eso explica por qué este niño, desde ese punto de vista, no presentó esto, pero pueden haber estos cuadros, ¿no? Que cambios de fórmulas,
que se le deja dar de comer, que hasta a veces se le prohíbe hasta la leche materna, ¿no? Lo cual no necesariamente, no sé si me entienden el mensaje, a veces es por la enfermedad de fondo, pero también a veces hay un componente iatrogénico, porque nosotros mismos inducimos a que el pobre paciente, que ya está sometido a un estrés, que por ser estrés ya lo lleva a una hipercatabolia, esté yendo a la desnutrición, porque nosotros también le estamos apoyando. Le dejamos de dar de comer. Al dejar de dar de comer, no mejoramos el trofismo del epitelio intestinal, ¿no? Felizmente en este caso el paciente sí bajaba de peso, pero tenía una recuperación pronta. Claro. Tenemos aquí una pregunta, doctor. El doctor Carlos Enrique Martínez Torres nos consulta qué alimentos se prohíbe a la mamá aparte de derivados de leche de vaca. Muy buena pregunta, doctor Martínez. Generalmente, la mayoría de las diarreas, perdón, de las alergias, son atribuidas en niños pequeñitos, menores de 1 año, a la leche de vaca. Existen, sí, alergias muchas veces muy severas que pueden haber incluida otro tipo de alergenos y uno tiene a veces que echar mano a todo. Pero basta con, en la mayoría de los casos, con prohibirle a la mamá que consuma lácteos, si es que la mamá está lactando, ¿no? Y darle al niño, si no lacta por alguna razón, una fórmula con proteína extensamente hidrolizada. Otros alimentos que son atribuibles a que pueden producir alergia, también de tipo alimentaria, están el huevo, ¿no? Están peces y mariscos, están el maní, ¿no? Esos son los más importantes. Puede haber también reacción cruzada con la soya y algunas leguminosas, ¿no? Pero esos son los alergenos más importantes. Parece mentira, existe una creencia muy común que los cítricos pueden producir alergia. No hay evidencia que los cítricos a esta edad, o sea, si la madre consume cítricos, puedan producir alergia en el niño. O sea, no hay razón. En otros lugares, y también por el riesgo de celiaquía o de no necesariamente celiaquía, sino alergia a la proteína del trigo, también puede haber reacción con el trigo, pero no es muy frecuente en nuestro medio, pero hay que tenerlo en cuenta. En Europa sí lo prohíben, de hecho, ¿no? ¿Continuamos? Tenemos acá, doctor, una pregunta, bueno, varias preguntas, vamos a mencionar algunas. El doctor Víctor Sánchez Reina nos menciona, hay antecedente de ingesta de derivados de lácteos. ¿Se podría considerar hipersensibilidad gastrointestinal inmediata mediada por IgE en este paciente? Claro, cuando hay generalmente cuando se trata de una alergia mediada por IgE, la respuesta es casi inmediata, ¿no? La mayoría de las referencias dicen menos de 2 horas. Y una cosa que es muy importante desde el punto de vista clínico es que la respuesta es más sistémica. O sea, afecta a más de un sistema. Las no mediadas por IgE generalmente aparecen después de las 2 o 4 horas y afectan solamente el aparato digestivo. Las mediadas por IgE, si afectan más de un sistema, o sea, el niño además de tener diarrea o vómitos, puede tener broncoespasmo. Puede hacer una reacción dérmica muy severa. Se afecta más de un órgano. O sea, la posibilidad de que esta sea mediada por IgE desde el punto de vista clínico se aleja, ¿no? En el caso actual. Claro. ¿Quién preguntó eso? El doctor Sánchez otra vez, ¿no? El doctor Luis Vergara nos Luis Vergara. ¿Cómo no, está, doctor Luis Vergara? el doctor Sánchez fue la pregunta anterior y ahora el colega, el doctor Luis Vergara, nos dice, el niño tenía una dermatitis seborreica y el papá alérgico. ¿Esos datos son relevantes, importantes para el diagnóstico? Sí. Cuando se trata de alergia, se dice de que si los dos papás son alérgicos, la posibilidad de que los hijos sean alérgicos es muy elevada. Referencia de 40 a 70%. Si uno de ellos es alérgico, la posibilidad de que
la mitad de sus niños o menos, o sea, menos del 50, puedan tener algún signo de alergia. Si los papás y un hermano del niño son alérgicos, la posibilidad es más alta, ¿no? O sea, sí, el antecedente de urticaria o de enfermedad de la colágena o cualquier enfermedad del componente inmunológico debe tenerse en cuenta. O sea, preguntar no solamente si hubo alergia, sino si hay enfermedad reumática, si hay vitíligo, cualquier enfermedad autoinmune en la familia, ¿no? Incluso se incluyen para algunos casos hasta la diabetes, ¿no? Muy Así, buenas. doctora. Continuamos, doctor. Ok. Y justamente hablando de alergia, recordemos, ya se han visto muchos de los casos. El niño puede tener una colitis alérgica, o sea, un moco y sangre. Y es muy frecuente, también ya hemos tenido un caso. Puede tener estreñimiento, puede tener una enteropatía alérgica. Y este niño puede tener también vómitos y diarrea, la enteropatía alérgica, pero la característica es que como afecta tanto al intestino, puede haber hasta edemas porque se presentan hipoalbuminemia, o sea, pérdida y malabsorción, porque se edematiza, así como cuando uno tiene una urticaria, se edematiza tanto el epitelio intestinal que se produce un edema a ese nivel, una disminución de muchos transportes y además pérdida, exudado, ¿no? Puede haber esofagitis. Hay una entidad que está en mitad de camino entre IgE y no IgE que se llama esofagitis eosinofílica, ¿no? Pero cada uno tiene una época de presentación. Definitivamente la medicina no es matemática. O sea, pueden haber variaciones, pero tiene, desde el punto de vista epidemiológico, más posibilidad de que se presente a una edad, ¿no? Y lo que estamos tratando ahorita, que creemos y se demostró que es el síndrome de enterocolitis inducida por la proteína del alimento, ¿no? O FIPS, como dice en la literatura anglosajona. Y aquí tenemos lo que le decía, esta es una literatura del doctor Van der Plas del año 2013, pero es útil los diferentes tipos que hemos comentado, ¿no? Y aquí la primera, la que nos atañe, ¿no? El FIPS o el síndrome de enterocolitis inducida por la proteína del alimento. FIPS son las siglas de ellos. Los vómitos son muy prominentes, son muy frecuentes, la diarrea también, el crecimiento suele ser normal, y los disparadores comunes son la leche, la soya y hay otros que vamos a ver. Y la reexposición hace que los cuadros sean muy severos y subagudos. ¿Y cuándo se inicia? Desde días de nacimiento hasta el año de edad. Hablé rápidamente de la esofagitis eosinofílica alérgica, ¿no? Hay vómitos, no hay diarrea generalmente. El crecimiento puede ser afectado porque el niño deja de comer. Es disparado por la leche, la soya, huevos, trigo y también maní, ¿no? Los síntomas se parecen mucho al niño que tiene reflujo. Hay cuadros obstructivos, disfagia, o sea, le duele para pasar los alimentos y hay dolor abdominal. La literatura dice que se presenta a cualquier edad, pero suele ser más en niños escolares y adolescentes, ¿no? La gastroenteritis eosinofílica también, los vómitos son muy prominentes, por eso se parece mucho. También hay diarrea también, pero acá sí el crecimiento es pobre. Es secundario a la ingesta de leche, soya, huevos, trigo y pescado, ¿no? Hay zonas de estrechez en el intestino, dismotilidad, o sea, zonas que se mueve bien el intestino y en otras como que se disminuye la motilidad. Llega a haber ascitis por hipoalbuminemia, anemia y a veces sangrado a cualquier edad, ¿no? La enteropatía alérgica también y la proctocolitis alérgica, que no hay vómitos, pero sí hay sangre en las deposiciones, ¿no? Generalmente en días o hasta los 6 meses. Y hablemos un poquito, si no hay preguntas, de los diagnósticos diferenciales, ¿no? De estas entidades que hemos hablado. Y también lo que menciona la literatura, ¿no? En el síndrome de enterocolitis inducida por proteína del alimento, el FIPS, ¿no? Las deposiciones son diarreicas, abundantes, los vómitos muy frecuentes y de difícil manejo, el crecimiento es adecuado, puede presentarse del primer día o hasta el año de edad, ¿no? Los síntomas pueden ser severos a la reexposición, que era lo que probablemente ha venido pasando con el paciente, ¿no? El diagnóstico diferencial definitivamente, diarrea infecciosa que lleve a una diarrea persistente,
diarrea crónica como la enfermedad celíaca que hemos comentado. O sea, sí se tiene que hacer ese diagnóstico diferencial. La enteropatía alérgica, las deposiciones también en episodios y de tipo moderado, los vómitos pueden ser severos o variables, sí altera el crecimiento, hay edema e hipoalbuminemia y puede presentarse de entre los 2 meses hasta los 2 años, ¿no? El diagnóstico diferencial en nuestro medio es diarrea por parásitos, Giardia, por ejemplo, linfaquitasia intestinal, porque también hay mala absorción, puede haber esteatorrea, y enfermedad celíaca, que también hay mala absorción. Y aquí lo que menciona la literatura, esta es una literatura fresquita de hace menos de un mes de este año, ¿no? Las diferentes, el diagnóstico diferencial que propone Leonard y colaboradores, ¿no? Siempre pensar en diarrea aguda infecciosa, que fue lo que probablemente motivó las hospitalizaciones anteriores, pero hay fiebre generalmente, ¿no? Existe el contacto con infectados o vectores. O sea, el vector puede ser, por ejemplo, que cría gallinas, que cría algún animal doméstico que puede transmitir el Campylobacter, ¿no? Los síntomas suelen ser de día, rara vez horas, ¿no? O sea, no se calma en horas, como es en el caso, ¿no? Sepsis, que también fue un diagnóstico planteado, que no solamente basta el manejo de fluidos, definitivamente, ¿no? Anafilaxis, ¿no? Que el paciente puede chocarse con una anafilaxis, que puede hasta llegar a lo peor. Sí suelen haber síntomas dérmicos o respiratorios y responde a la pregunta del doctor Sánchez, ¿no? Es IgE mediada, responde a epinefrina y hay pruebas sí de alergia que son positivas, ¿no? Cuadro de obstrucción intestinal, que era lo que motivó los placas probablemente afuera y también las ecografías que se hizo acá, no se relaciona con ingesta de alimentos, o sea, cuando hay obstrucción no es después de la ingesta de alimentos. Hay evidencia radiológica de obstrucción, ¿no? Intestinal y ecográfica también, ¿no? Enterocolitis necrotizante es en recién nacidos, pero también se ve en lactantes menores de 3 meses y hasta en lactantes mayores cuando son cardiópatas, que no es el caso, ¿no? Hay síntoma de evolución rápida también, las deposiciones llega a haber sangre, ¿no? El paciente se choca ecográficamente y también a la placa hay un gas intramural en las placas, ¿no? Errores innatos del metabolismo, sí. Retraso en el desarrollo y retraso neurológico o alteraciones neurológicas, y hay organomegalia. Por ejemplo, hay muchas aminoacidurias que sí también se pueden disparar con el alimento y el niño empieza a vomitar y tiene trastornos neurológicos, ¿no? Y es una de las razones por la cual este niño se hospitaliza, principalmente en una unidad de referencia, ¿no? Porque uno piensa ya en las cosas difíciles, ¿no? Y trastornos neurológicos, vómitos cíclicos, por ejemplo, ¿no? Que tampoco se relacionan con ingesta de alimentos. O sea, el paciente en cualquier momento aparece. Finalmente, intoxicación alimentaria. El antecedente de que va a afectar a todos los que consumieron el mismo alimento. En la casa no hubo ningún caso similar. Y si se trata, pues, de un niño mayor que viene de una cuna, de un colegio, vienen en fila a la emergencia todos los que consumieron el alimento contaminado. O en la casa viene la mamá, la empleada, los demás hermanitos y hasta el papá. Doctor Rivera, tenemos acá algunas preguntas. Un colega nos está consultando de la calprotectina fecal, ¿cuál es su valor diagnóstico en alergia? Buena pregunta. La calprotectina fecal se está reevaluando en este último momento, incluso en la última revisión del Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition hay un artículo donde en realidad existen momentos inflamatorios que no necesariamente se trate de un problema típico de epitelio intestinal, que puede estar un poco elevada. En el hospital recuerdo hace un tiempo el doctor Harry Suárez hizo para evaluar apendicitis y no encontró mucha diferencia. Sí ayuda, ¿no? Y hay que mirar también los puntos de corte, el tipo de examen que se ha tomado. O sea, cuando uno pide un examen de laboratorio, siempre pidan los valores de referencia y el tipo de examen. Porque puede ser que acá usemos un valor que cuando nos traen de la calle nos parezca muy alto y el punto de referencia es totalmente diferente, ¿no? Sí tiene valor, pero la calprotectina en niños muy pequeñitos puede estar elevada y se va a elevar en muchas situaciones.
En el caso de problema de tipo inflamatorio en esta entidad, sí puede haber elevada, pero no se eleva mucho, como pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal, que afecta prácticamente a todo el colon o hasta a veces la zona iliar. Doctor, tenemos una pregunta del doctor Erasmo Alayo, perdón. En la Alayo. proctología alérgica, ¿qué tan importante es el componente de la alimentación en la madre y si es esperable la reacción cruzada por ingesta de maní, soya, gluten por parte de la mamá, ¿no? Específicamente en proctocolitis alérgica? En proctocolitis alérgica. Sí, en proctocolitis, como les mencioné hace un momento, en todas las alergias el principal disparador es la proteína de la leche de vaca. Pero sí puede haber que no solamente, si el paciente, en el supuesto de que ustedes hicieron a la mamá, le dijeron que no consuma pues ningún derivado de la leche, pero que revise bien la información nutricional que traen, pero también que prepare de preferencia, si es una alergia muy severa, cosas en su casa, ¿no? Porque puede haber contaminación cruzada de los mismos lácteos. ¿Qué tal si en la panadería donde ella compró el pan habían preparado algo que contenía leche? O mezclaron alguna harina y tenía harinas que tenía leche en polvo, ¿no? Entonces, eso se llama contaminación cruzada. Pero si la mamá en realidad siguió todas las pautas, no consume ningún tipo de leche, entonces uno tiene que empezar a buscar otras causas. Y como no existe ninguna prueba, tiene que retirar la soya, que de acuerdo a la literatura hay diferentes reacciones cruzadas con la proteína de la leche, retirar luego pues los frutos secos, retirar el huevo, retirar pescado y mariscos, y en algunas oportunidades no es frecuente, incluso se tiene que retirar hasta la proteína vacuna, o sea, las carnes rojas, ¿no? Pero por favor no lo tomen al pie de la letra, se tiene que ir evaluando, ¿no? O sea, no se puede tomar y a la pobre mamá desnutrirla, ¿no? Incluso si ya deja de tomar la leche, pues tenemos que darle suplementos de calcio, ¿no? Porque esa mamá va a terminar con problemas en sus huesos y en sus dientes. Doctor Rivera, el doctor Mao Zeta nos consulta con qué frecuencia se encuentran heces sanguinolentas en lactantes con alergia a proteína de leche de vaca. Doctor Mao Zeta, el sólido norte está presente. Trujillo, ahora Piura. Muy bien. Sí, una de las alergias, yo no sé si valdría la pena hacer, por eso estamos proponiendo en la Sociedad de Pediatría hacer los working group, ¿no? Para hacer estudios epidemiológicos. En la práctica, las que más, por ejemplo, es diferente la que ve el médico que ve niños y el pediatra en primer nivel que el que ve lo que vemos en el hospital del niño, ¿no? Porque a cualquier mamá le va, o papá, a cualquiera, hasta el médico le va a preocupar que vea sangre en las heces. Y no va a esperar mucho tiempo y va a irse corriendo a ver al médico. Pero de repente no va a pasar lo mismo en aquel niño que tiene reflujo, o en aquel niño que se estriñe, o en aquel niño que tiene diarrea, o en aquel niño que vomita, ¿no? Entonces, el que va más a la consulta dirigida es el que tiene sangre en las deposiciones, o sea, la proctocolitis alérgica. En la literatura mundial no es una de las patologías más frecuentes, pero sí es la más aparatosa, pero la ventaja es que cede muy rápido. Rara vez pasa de los 6 meses, como decía también ahí este estudio que hacen el doctor Van der Plas, ¿no? O sea, felizmente se cura muy rápido. Tenemos una pregunta más del doctor Chapoñán, Córdoba. Él nos pregunta, ¿qué opina del uso de probiótico en alergia a proteína de leche de vaca? Y de ser así, ¿cuánto tiempo usar? Muy buena pregunta. En este caso no hay mucha evidencia de que los probióticos ayuden, o sea parte del manejo esencial de la alergia, del manejo de la alergia a la proteína de leche de vaca. Lo que sí ayuda, y está demostrado, no todos los probióticos por ser el caso, a mejorar la flora, la microbiota,
Al mejorar la microbiota, porque recordemos de que puede ser, generalmente el niño que tiene alergia muchas veces ya viene manipulado, a veces ya viene con antibióticos, porque lo frecuente es que todo niño que tenga sangre en las deposiciones, aun cuando no exista fiebre o esté yendo bien, le dan antibióticos. Porque a veces las mamás se van de frente a la farmacia, de frente, sin pedir consulta. Y en la farmacia, pues, el objetivo es vender, ¿no? Y le van a dar muchas veces, pues, sin derivarlo, porque lo ideal, lo ético es derivarlo al médico para que lo evalúe. Entonces, ya el antibiótico produjo una disbiosis, una alteración de la flora. Y si a eso, sin o con antibióticos, ya existe inflamación, ya significa que hay una alteración de la permeabilidad intestinal. Desde el punto de vista de manejo de alteración del epitelio, se ayudaría a algunos tipos de probióticos, pero manejo estricto del uso de probiótico, no. Igual que como pasa con la diarrea aguda, ¿no? O sea, coadyuva, pero no es el esencial. O sea, no desviemos, hay papás que no tienen mucho dinero, no desviemos el gasto a eso, ¿no? Sí hay algunos que han demostrado más efectividad en algunos tipos, pero no hay todavía una evidencia suficiente para decir si le voy a recetar probiótico para que mejore la alergia, ¿no? Y hay una pregunta relacionada que acaban de hacer, la doctora Karin Bellota dice, ¿y qué probiótico se recomendaría entonces? No, yo no me atrevería en una charla todavía sin evidencia, como le repito, usar probióticos. Si se trata de una diarrea crónica o de una diarrea persistente o crónica, los probióticos que han demostrado, y a eso se puede agregar un virus, lo que sea, más efectividad son aquellos como hay 3 o 2 que son los que más han estudiado que están relacionados con diarrea de ese tipo y también con diarrea inducida por antibióticos, que son el Saccharomyces boulardii, ¿no? Y el Lactobacillus GG, ¿no? Son los que más han demostrado evidencia para el manejo de alteraciones de flora asociada con antibióticos y asociada con cuadros desde virus hasta algunas bacterias. Claro, pero en alergia no tenemos evidencia suficiente. No hay evidencia. Continuamos, por favor, doctor. Volviendo con Luis, se reforzó que la alimentación de la madre sea libre de lácteos, incluyendo la contaminación cruzada que hay que tener muy en cuenta. Y en caso excepcional, Luis tomaría solo fórmula extensamente hidrolizada. En 2 días, estando hospitalizado, la sintomatología disminuyó. En el seguimiento después de 4 meses, el bebé continuó alimentándose con leche materna y fórmula extensamente hidrolizada y no presentó síntomas gastrointestinales. ¿Cuándo sospechar que un lactante con diarrea crónica y múltiples ingresos puede tratarse entonces de alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Ya, felizmente que ustedes me han ayudado a esto. Ya me han preguntado, ¿no? La alergia a la proteína es resultante de la sensibilización de beta-lactoglulina y muchas otras proteínas de la leche de vaca, ¿no? Puede ser IgE y no IgE mediadas, ¿no? La IgE, como dice acá, incluye síntomas como urticaria, erupciones cutáneas, sibilancias o tos. Y la no IgE, respuesta retardada, más compleja, por lo general dentro de las primeras 4 semanas de vida o más tarde. Esa es la razón por la cual a las mamás la prueba es darle 3 o 4 semanas sin leche. A nivel digestivo tiene muchas manifestaciones y algunas son muy alarmantes. Deposiciones con sangre, las preguntas que me hicieron hace un momento, vómitos de difícil manejo, etcétera, ¿no? En este caso, en el caso de episodios de diarrea crónica, suele estar asociados con malabsorción o con episodio de descompensación. En este caso, más que malabsorción, episodio de descompensación, ¿no? Que incluso pueden poner en riesgo la vida del niño, como es el caso de Luis, que ha tenido varios ingresos que fueron catalogados como shock infeccioso. La evolución clínica del niño se ajusta a los criterios diagnósticos de FIPIES, ¿no? El síndrome de enterocolitis asociada a la proteína alimentaria. Eso es lo que dice el Comité Internacional de Alergias, ¿no? Entonces, revisemos rápidamente este síndrome. Es inducido por proteínas alimentarias, ¿no? Es no mediada por IgE, tiene síntomas gastrointestinales y respuesta inflamatoria sistémica que se presenta en niños, ¿no? Generalmente se presenta en menores de 9 meses,
síntomas gastrointestinales como vómitos repetidos, diarrea o ambos en las primeras 24 horas posterior a la ingesta de la proteína en ausencia de síntomas mediados por IgE, como son rash, urticaria o síntomas respiratorios. Cuando se emplea una prueba de eliminación, que esto fue accidental, de la leche de vaca, desaparecen los síntomas, ¿no? O sea, después se elimina totalmente todos los productos lácteos porque accidentalmente consumió leche y aparecen cuando consume la leche y desaparecen cuando deja de consumirlos. ¿Cuáles son los agentes más causales? Solamente para el FIPS, proteína de leche de vaca, soya y arroz. Yo recuerdo que el primer caso que vi era de arroz, ¿no? Fue de arroz. Es una alergia alimentaria no mediada por IgE, vómitos profusos. Este es también Vázquez en una publicación en el análisis de alergia de este año también. No mediada por IgE, caracterizada por vómitos profusos, generalmente 1 a 4 horas. Aquí viene la gran interrogante, eso no mediada por IgE, después de la ingesta. No es mediada por IgE porque ya está demostrado y porque no tiene tampoco clínicamente síntomas sistémicos, me refiero de otros órganos. A menudo se asocia con palidez, letargo y diarrea y puede provocar hipotensión y shock. No hay características patognomónicas ni biomarcadores, ya también ustedes me habían preguntado, en parte porque la fisiopatología todavía no es bien conocida, ¿no? El diagnóstico se basa en historia clínica y esto puede ser un desafío, como fue este caso, que por eso lo presentamos, ¿no? El cuadro clínico suele no parecer una alergia, porque es tan aparatoso, ¿verdad? Las pruebas basadas en alergias suelen ser negativas, o sea, lo que le pidan, parche, EDN, lo que sea, va a ser negativo o puede ser alto si hay mucha inflamación del intestino, ¿no? El diagnóstico es amplio, incluye sepsis, gastroenteritis aguda, anafilaxia, convulsiones, vómitos cíclicos y otros procesos abdominales como invaginación intestinal. Por eso la ecografía, porque eso da miedo, ¿no? Los diagnósticos erróneos y el retraso diagnóstico son habituales, o sea que es muy frecuente esto, lo que da lugar a múltiples manejos con impacto considerable en la calidad de vida, no solamente del niño, sino de los padres, hasta del bolsillo, ¿no? Esto es lo que la literatura de este año pregoniza, ¿no? Llega la proteína, cualquiera de estas, porque también hay en adultos, y estimula principalmente, aumenta la interleuquina 8, que aumenta los neutrófilos, por eso hay neutrofilia, y la interleuquina 2, los linfocitos T, que libera mediadores, aumenta el factor necrotizante tumoral, disminuye el factor de crecimiento trófico, que está muy en boga ahora cuando uno habla como un marcador de inflamación intestinal, disminuye porque esto está relacionado con permeabilidad intestinal, y aumenta el cortisol, ¿no? Los síntomas son vómitos, principalmente, letargia, palidez, y si son severas, como el paciente, como Luisito, como Luchito, deshidratación, hipotensión y shock. Y el tratamiento es rehidratación oral o endovenoso, ondansetol, muchas veces corticoides porque está chocado y también para medir los posibles mediadores. Y a veces se necesita, si el paciente se choca, ¿no?, presores, o sea, necesitamos también mejorar la perfusión sanguínea y hasta manejo en UCI, soporte avanzado, porque el paciente en realidad se choca. Este es el consenso del año 2017, publicado también en esta revista, ¿no? El consenso internacional para demostrar que estoy frente o no a un FIPS. Criterio mayor, un vómito que va a aparecer 1 a 4 horas después de la ingesta del alimento sospechoso y ausencia de síntomas de alergia mediada por IgE, manifestaciones dérmicas y respiratorias. Y criterios menores, que tienen que ser 3 o más, un segundo más episodios de vómito a repetición después de la ingesta del alimento sospechoso, vómitos continuos 1 a 4 horas después de comer un alimento, letargia extrema con cualquier reacción sospechosa, marcada palidez con cualquier reacción, necesidad de acudir a emergencia, necesidad de hidratación endovenosa, diarrea en 24 horas, usualmente 5 a 10 horas, hipotensión, hipotermia, ¿no? Esto es lo que ya se recomienda, ¿no?, como criterios para saber que estoy frente o no a un FIPS. Conclusiones para acabar, porque ya creo que hemos avanzado bastante. FIPS es un tipo de alergia alimentaria no mediada por IgE,
que típicamente aparece en el primer año de vida, más frecuente en menores de 9 meses, ¿no? Inicio tardío de vómito profuso, recuerden que aparece el cuarto mes de vida, y repetidos, letargia, tercer o cuarto mes en este niño, letargo, palidez y acompañados de diarrea. Miren lo que dice la literatura. El FIPIES parece no ser tan raro como se creía inicialmente. De hecho, parece estar cada vez más reconocido en la práctica clínica. El FIPIES, o sea, la enterocolitis inducida por proteína de los alimentos, es un diagnóstico clínico. Las pruebas de laboratorio pueden ayudar para el diagnóstico sin especificidad. O sea, hay leucocitosis, ¿no? Principalmente. Puede haber un ligero aumento de PCR, pero es un poquito tardío ya por respuesta inflamatoria, no disparador, ¿no? El manejo de los cuadros agudos se basa en rehidratación. Se recomienda hidratación oral en el hogar, en las reacciones leves, mientras que la reposición de líquidos por vía venosa es obligatoria, o sea, la hidratación parenteral en los casos graves, ¿no? Como el caso como Luchito, ¿no? Vómitos prolongados, letargia, vómitos, acidosis metabólica. Se debe administrar, está indicado el ondansetrol en este caso, para mejorar, para apoyar el diagnóstico, ¿no? Para detener los vómitos y limitar también la pérdida de líquidos, porque el paciente hace, pues, esto de compensación ácido base justamente por esos vómitos de difícil manejo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta final. Tenemos varias preguntas, doctor. Me informa en interno que podemos tomarnos unos minutitos más y a ver si hacemos... Yo pensé que me había pasado de hora. Nos consultan si habría alguna indicación de los probióticos en una fórmula en el manejo de alergia a proteína de leche vaca, si es que hay una indicación específica. No existe ninguna evidencia, como comentamos. Hay algunos trabajos que están hablando del uso de probióticos, ¿no? Pero simultáneamente existe también el manejo con lo que ya está demostrado, que es la fórmula extensamente hidrolizada y en el caso muy severo, pues incluso los aminoácidos libres, ¿no? Pero que sean los probióticos los que mejoren, no. O sea, yo sé que ya existen trabajos, ya existe en el mercado una fórmula en relación a ello, pero todavía no existe la evidencia suficiente para decir ya podemos recomendar y tampoco ninguna guía todavía lo recomienda, ¿no? Otra pregunta muy puntual es si la fórmula parcialmente hidrolizada ayuda a la prevención. No. Está demostrado que las fórmulas parcialmente hidrolizadas no ayudan a la prevención, ¿no? Fue un motivo incluso para las extensamente hidrolizadas, ¿no? Y es motivo en este momento todavía de, no. Si se previene tanto, sí previene, pero cuando uno revisa la literatura, existen casos que ni ello ha podido prevenir en algunos casos, ¿no? La doctora Carmen Segarra nos pregunta que en los casos de alergia a proteína de leche vaca, además de la fórmula extensamente hidrolizada, ¿cuándo y cómo debería iniciarse la alimentación complementaria? ¿Es necesario retrasar? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Sí, durante mucho tiempo se tenía tanto temor que la alimentación complementaria era desplazada. Se empezaba más tardíamente, ¿no? El grupo europeo, el ESGA, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, empezó a hacer trabajos y demostró que aquellos pacientes que se atrasaba mucho el inicio de la alimentación complementaria, los problemas de alergia, demoraban más en desaparecer. O sea, lo ideal es empezar, sí, con mucho cuidado. La mamá incluso debe empezar ya a consumir todos los alimentos, ¿no? En forma progresiva, y luego el niño. Lo que sí se recomienda es que si toma leche materna, no dejar la leche materna, porque sí se ha demostrado que muchos factores que están incluidos en la lactancia materna protegen a que la respuesta inflamatoria asociada a la alergia a nivel intestinal no sea tan severa cuando se produce el reto. Si el problema de alergia es muy severo, el reto tiene que hacerse en hospital. Nunca hagan el reto en casa. Doctor, pero no debe atrasarse el inicio de alimentación complementaria.
Bueno, tenemos varias preguntas más, pero por el tiempo vamos a ya tener que cerrar. Pero hay una pregunta que me gustaría que se enfatice al respecto. La autora Rosy Barrón, neonatóloga, nos está consultando qué opinión tiene respecto a suspender transitoriamente la lactancia materna en casos de alergia a la proteína de leche de vaca no controlada. Claro, esa es una... En realidad no se ha visto mucha evidencia de que suspender la leche sea efectiva, porque si uno sospecha de que es un alergeno que la madre está consumiéndolo, mientras la madre lo consuma, igual va a aparecer. Ahora, el problema es cuánto tiempo si lo suspenden. Por eso es que es controversial esto. Y la indicación es no suspenderla. Es de que las no mediadas son tardías. De ahí que la recomendación de base es que el paciente, la mamá, perdón, no debe consumir el alergeno, en este caso la leche de vaca, por lo menos 3 semanas. Hay grupos que dicen hasta 4 semanas, porque se han encontrado todavía antígenos circulantes. Y hay que decirle a la mamá, explicarle que esto tiene que ir desapareciendo poco a poco, que no va a ser una alergia que va a desaparecer como cuando pasa con, qué sé yo, con una urticaria, que se le pone epinefrina y corticoides y desaparece en horas, ¿no? Pero hay que seguirle poniendo. A un niño en estas condiciones no se recomienda el uso de corticoides continuos, ¿no? Solamente para sacarlo, como en este caso, del cuadro chocado prácticamente, el shock, ¿no? Del trastorno hemodinámico. Pero luego ya no. Lo que sí se ha visto es que recomiendan en algunos casos, pero más que todo cuando para la mamá es muy difícil poder decir no voy a consumir lácteos. Y uno se enfrenta a eso en la práctica diaria. Viene una mamá que tiene un cargo gerencial. Yo recuerdo una mamá que me dijo, doctor, para mí es imposible. Ella hacía viajes aéreos, pero dentro del Perú porque quería seguir lactando al niño, o sea, no salía afuera, en freight hoster. Es difícil consumir alimentos, o sea, de vez en cuando iba a probar algo. Entonces, es bien difícil decirle suspenda la leche materna y también es muy difícil decirle no suspenda la leche materna, ¿no? Uno prefiere en esos momentos entregarle una fórmula que tenga condiciones para alergia, extensamente hidrolizada o libre de aminoácidos, ¿no? Entonces, pero no se recomienda en general suspender la lactancia materna. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Cuándo usar fórmulas a base de aminoácidos libres? La recomendación de base es solamente en los cuadros muy severos, ¿no? O sea, los cuadros, por ejemplo, se recomienda en los cuadros muy severos de esofagitis eosinofílica, ¿no? En los cuadros sistémicos que ponen en riesgo la vida, pero también se puede usar cuando vemos de que por alguna razón con las extensamente hidrolizadas no van bien, pero pasa a ser de segunda elección, no de primera elección. Y acá tenemos, doctor, estamos tratando de hacer un ping-pong de preguntas para que no nos queden sin ser respondidas. Nos han dado el visto bueno en interno. El manejo, el doctor Víctor Armijo nos consulta en el manejo de un lactante con alergia a proteína de leche vaca que ha tenido una evolución favorable y presenta deposiciones con sangre, 2 en este caso. ¿Qué conducta se debería seguir? Me permite, doctor Armijo, mis saludos, un famoso gastroenterólogo en la zona norte también. Me dice que el niño tiene ya demostrado alergia a la proteína de leche de vaca, ¿verdad? Ha tenido evolución favorable ¿Ya? y estando estable presenta 2 deposiciones con rasgos de sangre. ¿Qué conducta se debería seguir? Ahí hay que evaluar varias cosas, ¿no? Y a mí me ha pasado eso en la práctica. Recuerden que deposiciones con sangre, bueno, el doctor Víctor Hugo, ¿no? Está diciendo que es moco también. Pero uno tiene que evaluar si la sangre viene en realidad del intestino. Si hay moco, definitivamente es probable que venga de la zona baja del intestino. Pero muchas veces el paciente puede tener escaladuras, o sea, puede ser otro el origen. Siempre miren la zona perianal o alguna fisura. Pero si en realidad hay moco y sangre, ahí me quedan 2 situaciones. Demostrar que no es una intercurrencia infecciosa,
que no se infectó este niño, que no tiene un Campylobacter, que no tiene una E. coli enterohemorrágica, que no tiene una Shigella, que tienen algunas características clínicas muy peculiares, ¿no? Y lo otro es que de repente, por alguna razón, ingirió él o la mamá un componente que tuviera el alergeno, que probablemente sea la leche de vaca. Que a veces, cuando uno pregunta, a mí me pasa cosas curiosas, ¿no? A ustedes también, usted, doctora Diana, todos los que son gastroenterólogos. La mamá dice, doctor, nomás probé un pedacito qué sé yo, pues del panetón, probé un pedacito del pan pic, una cosa así, un pedacito. ¿No? Pues recordemos que en la alergia, perdón, no es cantidad, sino es solamente la presencia del alergeno. Puede ser una micra y ya dispara la alergia. Hay casos muy severos, yo recuerdo un caso incluso muy severo, que el niño sí era mediada por IgE porque hacía reacciones dérmicas, incluso digitalización, o sea, donde lo tocaban muchas veces, habían reacciones dérmicas. Y recordemos que muchas cremas que usan generalmente las damas pueden tener derivados lácteos o de algunas resinas de coco o algún tipo, y entonces se contaminaba. Y el niño salía pues con reacciones alérgicas, ¿no? Esta sí era mediada por IgE, ¿no? Bueno, y para finalizar, doctor, una última pregunta. La doctora Ilia Bedregal nos está consultando, ¿hay problemas con iniciar yogur o huevo entero a partir de los 10 meses en relación a niños con alergia a proteína de leche de vaca? Claro, generalmente las alergias, por ejemplo, el FIPIES, felizmente que suele desaparecer si es bien manejado al año o hasta los 18 meses, año y medio. Pero se recomienda, la medida de las alergias, se recomienda por lo menos un año, ¿no? Un año para que empecemos a hacer los retos. O sea, antes del año, y principalmente, como les mencioné hace un momento, se ha sido muy aparatoso no atreverse todavía a hacer los retos. Ahora, eso es cuando es leche. Y recuerden que el yogur es leche. Pero también decía huevo, ¿no? Si ya se demostró que también el huevo estaba incluido en esta alergia, pues empieza con lo que es menos alergenizante, ¿no? Y las proteínas disminuyen la antigenicidad, o sea, la respuesta alérgica cuando se cocen. Incluso cuando se empieza con la leche, se recomienda que la leche no sea tipo yogur, sino sea cocida. El huevo también sea cocido y menos alergenos definitivamente tiene la yema, ¿no? El único que más bien aumenta algunos epítopes que dan alergia es el maní cuando se cose. Pero el resto de alergenos tienen que ser cocidos. Hay FIPIES también en niños mayores, hay en adultos. Y en niños mayores y en adultos sí entra a la cabeza algunos vegetales. Entra la piña, entra el pescado. Conozco casos hasta de colegas que son alérgicos al pescado y hacen FIPIES, ¿no? Vómitos y vómitos, ¿no? Y es uno de los cuadros característicos del FIPIES, ¿no? Y el FIPIES, cuando se presenta en edades más tardías, tiende a ser más crónico. Cuando se corrige en edades más precoces, igual que cualquier alergia, la evolución va a ser mejor. Bueno, esa fue nuestra última pregunta. Muchas gracias, doctor Rivera, por Muchas su gracias a excelente usted. ponencia. Hemos tratado de resolver todas las interrogantes. Muchas gracias a todos ustedes también por su participación. Estén atentos a la plataforma, que más adelante probablemente vamos a tener actividades similares. No sé si desea agregar algo más, doctor Rivera. Yo simplemente, primero, agradecer a usted, doctora Diana Angulo, por la magnífica moderación, a Laboratorios ABO, que permite ese tipo de presentaciones, como ustedes ven, con toda la ética por delante, sin hacer ningún tipo de dirección comercial, y a todo el auditorio, ¿no? Que nos permite interactuar, saber cuál es la problemática, porque, como les mencioné hace un momento, los diferentes niveles de atención son muy importantes y más aún en este momento de pandemia, que la virtualidad ayuda mucho. Y en general, agradecerle y estoy a su disposición.
Muchos de ustedes tienen mi correo para cualquier cosa que podamos conversar. Todos aprendemos en este tipo de discusiones. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Muchísimas próximo. gracias. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir al número que se encuentra en pantalla. Hasta pronto. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir al número que se encuentra en pantalla. Hasta pronto. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir al número que se encuentra en pantalla. Hasta pronto. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir al número que se encuentra en pantalla. Hasta pronto.